¿Podrías sobrevivir un día en la Edad Media? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si serías capaz de sobrevivir, aunque fuera un solo día, como un campesino medieval? Hoy estamos acostumbrados a la comodidad absoluta. Tenemos información al instante, hogares climatizados y comida disponible a cualquier hora en el supermercado. Damos por sentadas estas bendiciones, pero hace apenas unos siglos, la realidad era una lucha constante y agotadora por la supervivencia. En una aldea medieval, el tiempo fluía bajo reglas muy distintas. Cada jornada era una batalla de sol a sol, donde hasta los objetos más insignificantes para nosotros tenían un valor incalculable. Quédate hasta el final de este video, porque descubrirás por qué un simple clavo de hierro podía valer tanto como la plata, y cómo el objeto más humilde de una casa revelaba la riqueza de una familia más que su propia vestimenta. Imagina despertar en un mundo sin despertadores. Tu mañana no empieza con una alarma en el móvil, sino con la primera luz que se cuela por las grietas de una pared de barro o por el canto insistente de un gallo. Para el campesino, el tiempo personal no existía. Su vida estaba regida por el gran reloj natural, el sol, las estaciones y las fases de la luna. El único sonido artificial era la campana de la iglesia, que no marcaba horas exactas, sino los momentos clave para la oración o el inicio del trabajo comunitario. En aquel entonces, el éxito no se medía por cumplir un horario, sino por sincronizarse con la naturaleza. Un error en el tiempo de siembra o cosecha no significaba una amonestación en el trabajo, sino la amenaza real de hambruna para toda la familia. La jornada comenzaba en la penumbra y el frío. Lo primero no era desayunar, sino un ritual vital y sagrado: encender el fuego del hogar. Sin cerillas ni mecheros, esto era un arte que requería paciencia extrema. Usando un pedernal y un eslabón de acero, el campesino debía atrapar una chispa en 1900, la yesca seca, para devolverle la vida a su hogar. Solo cuando los troncos empezaban a arder, la cabaña se llenaba de un humo denso y acre que picaba en los ojos, pero que traía consigo el calor necesario para que el resto de la familia pudiera levantarse de sus colchones de paja. La morada de la supervivencia y el primer sustento. La vivienda de un campesino en el medievo no era un hogar diseñado para el confort, sino una fortaleza básica contra la hostilidad del mundo exterior. Su propósito era tan elemental como vital: servir de refugio frente a las inclemencias del tiempo, los depredadores del bosque y el frío lacerante de las noches. Cada elemento de su estructura respondía a una lógica de funcionalidad absoluta y de una economía de recursos que hoy nos parecería extrema. Imagina una cabaña de una sola habitación, un espacio donde la vida de toda una familia se comprimía entre paredes de materiales humildes, obtenidos de la misma tierra que trabajaban. En las regiones boscosas, los troncos toscamente afilados se apilaban para levantar los muros, mientras que en otras zonas se perfeccionaba la técnica de la mazanca, un armazón de madera entrelazada que se recubría con una mezcla densa de arcilla, paja y estiércol. Esta estructura, aunque rústica, era sorprendentemente resistente y capaz de retener el calor generado en el interior. Al entrar, lo primero que golpearía tus sentidos no sería la calidez, sino la oscuridad. Las ventanas eran deliberadamente pequeñas, meras hendiduras que buscaban evitar la pérdida del calor, un lujo que nadie podía permitirse malgastar durante los meses de frío. El vidrio era un objeto de leyenda, totalmente inaccesible para el pueblo llano. En su lugar, el aire y la luz se filtraban a través de lienzos aceitados o vejigas de buey estiradas,
que permitían el paso de una claridad mortecina y grisácea. Bajo tus pies no sentirías madera ni piedra, sino la tierra misma, compactada con el paso de las generaciones hasta volverse tan dura como el pavimento. Para combatir la humedad y el frío que emanaba del suelo, se cubría con capas de paja fresca, a veces mezclada con hierbas aromáticas como el tomillo o el ajenjo, en un intento por repeler a los insectos y suavizar el ambiente cargado de la estancia. En el centro de esta habitación, el hogar permanecía como el corazón palpitante de la casa. Era la única fuente de luz real y de calor, el lugar donde la familia se congregaba para reconocerse en la mirada del otro tras la jornada. Sin embargo, esta protección tenía un precio. Al carecer de una chimenea moderna, el humo ascendía libremente, llenando el aire de una densidad acre y pegajosa que terminaba por teñir de negro cada viga del techo y cada utensilio de madera. Con el tiempo, esta convivencia constante con el hollín dejaba su huella no solo en las paredes, sino en la salud de quienes respiraban aquel aire denso día tras día. En este entorno, el mobiliario era casi inexistente. Una mesa de madera tosca y unos bancos largos eran todo lo necesario para la vida común. Por la noche, este mismo espacio se transformaba. Los colchones de paja se extendían sobre el suelo o en pequeñas plataformas de madera. No era extraño que, durante las heladas más crueles, los animales recién nacidos, como corderos o terneros, compartieran el techo con la familia para asegurar su supervivencia, uniendo el destino de los hombres y las bestias en un solo calor compartido. El desayuno, preparado por la mujer sobre las cenizas del hogar, no buscaba el placer del paladar, sino la recarga de la energía necesaria para un trabajo que exigía cada gramo de fuerza del cuerpo. El menú era una repetición constante de gachas sencillas, cocidas en agua con los granos más económicos de los que se disponía: cebada, avena o mijo. Era un combustible insípido pero denso, diseñado para mantener a un hombre en pie durante horas de arado o siega. Sin embargo, el verdadero protagonista de la mesa era el pan de centeno negro. Para el campesino, el pan no era solo comida, era un objeto casi sagrado, un símbolo de vida y de la conexión directa con el esfuerzo de sus manos. Se trataba con tal respeto que dejar caer una migaja al suelo era motivo de pesar. Su elaboración era un proceso extenuante que recaía sobre las mujeres: moler el grano en pesados molinos manuales, amasar la pasta firme y hornearla directamente sobre las cenizas calientes del hogar. Este pan solía acompañarse con agua de manantial, o más frecuentemente con cerveza o kvas de baja graduación. Estas bebidas fermentadas no eran un capricho, sino una necesidad sanitaria, ya que eran mucho más seguras que el agua estancada de los pozos, que a menudo era foco de enfermedades. El desayuno se consumía en un silencio absoluto y concentrado. El tiempo al amanecer era un recurso tan escaso y valioso que nadie se atrevía a desperdiciarlo en palabras banales. Cada miembro de la familia comía su porción preparándose mentalmente para las tareas que el sol ya empezaba a dictar. ¿Qué opinas de esta percepción del tiempo y el espacio donde la supervivencia era el único motor? Me interesa mucho conocer tu punto de vista sobre este aislamiento y la falta de privacidad de nuestros antepasados. Escríbelo en los comentarios. Las extensiones del brazo, herramientas y el ciclo de la tierra. Una vez que el sol se alzaba lo suficiente, el hogar quedaba atrás y la atención se desplazaba hacia las herramientas, que no eran sino una extensión de los propios brazos del campesino. Cada objeto de hierro,
o madera poseía un valor material incalculable, pues de su integridad dependía el futuro de la cosecha y, por ende, la vida de la familia. Eran tesoros fabricados para durar generaciones, transmitidos de padres a hijos como el legado más importante. La pérdida o rotura de una reja de arado o de un hacha se vivía como una tragedia familiar. En un mundo donde el metal era escaso y caro, acudir al herrero del pueblo para una reparación o una nueva pieza podía significar sacrificar gran parte de los ahorros o de la cosecha acumulada. El arado de madera, con su pequeña pero vital punta de hierro, era el centro del universo agrícola. Su diseño, inalterado durante siglos, exigía un esfuerzo físico que hoy difícilmente podemos comprender. Este instrumento no removía la tierra con la eficiencia de las máquinas modernas. Apenas la surcaba, obligando al labrador a pasar una y otra vez por el mismo lugar, fusionado en un solo esfuerzo agotador con sus bueyes o caballos de tiro. Al avanzar las estaciones, las herramientas cambiaban. La hoz, con su hoja curva y afilada, se utilizaba para la cosecha meticulosa de los cereales, un trabajo lento que obligaba a pasar horas encorvado bajo el sol abrasador, marcando la espalda con un dolor crónico que acompañaba al campesino hasta su vejez. La guadaña, por el contrario, requería movimientos amplios y rítmicos para segar el heno que alimentaría al ganado durante el invierno, una danza de resistencia física que no admitía pausas. El hacha era, quizás, la compañera más fiel. Con ella se extraía la leña para el hogar, se talaban los árboles para ampliar la cabaña y se reparaban las cercas. La destreza con el hacha era el indicador definitivo de la madurez de un hombre. Su capacidad para mantener el hogar caliente y seguro dependía de la fuerza de su golpe y de la calidad del acero forjado. Este ciclo no conocía fines de semana ni festivos en el sentido en que los entendemos hoy. La vida estaba subordinada al movimiento inmutable de los astros. La primavera traía la esperanza del arado, el verano, el control monótono de las malezas, el otoño, la tensión máxima de la cosecha, y el invierno, lejos de ser un tiempo de descanso, se dedicaba a la reparación incansable de lo que el trabajo y el tiempo habían desgastado. El engranaje invisible y la sombra del Señor, mientras el hombre se fundía con la tierra en los campos abiertos. El universo de la mujer campesina se desplegaba en una actividad frenética que rara vez conocía el reposo. A menudo la historia ha relegado su papel al ámbito doméstico, pero la realidad es que ella era el verdadero engranaje que permitía la continuidad de la vida. Su jornada no era menos dura ni menos técnica que la del hombre, simplemente se desarrollaba en frentes más diversos. Desde el primer rayo de sol, la mujer asumía la gestión de la economía de subsistencia. No solo se encargaba de la preparación de los alimentos, una tarea que implicaba desde la molienda manual del grano hasta el manejo experto del fuego, sino que también era la guardiana del huerto familiar. En ese pequeño espacio de tierra cercano a la cabaña, ella cultivaba las legumbres, las cebollas y las hierbas medicinales que marcaban la diferencia entre la salud y la enfermedad. Ese conocimiento herbolario, transmitido de madres a hijas, era la única farmacia disponible para una población que vivía al borde de la fragilidad física. Pero quizá su tarea más simbólica y constante era el hilado. La rueca y el huso eran sus compañeros inseparables. Hilaba mientras caminaba hacia el pozo, mientras vigilaba a los niños o durante las breves pausas de la comida. Cada prenda de vestir, cada manta que protegía del frío, nacía de sus dedos callosos
y de una paciencia infinita. En un mundo donde nada se compraba y todo se fabricaba, el tiempo de la mujer era el hilo que tejía la supervivencia del hogar. A mitad de la jornada, cuando el sol alcanzaba su cenit, el trabajo no se detenía, pero el ritmo cambiaba. El almuerzo en el campo era un momento de comunión necesaria. Las familias se reunían bajo la sombra de un árbol o al borde del surco recién abierto. No había manteles ni vajilla fina. El pan se partía con las manos y se compartía con trozos de queso curado o cebollas crudas que aportaban el frescor necesario. Era un instante de pausa donde el cansancio se compartía en silencio, mirando hacia el horizonte y calculando cuánto quedaba por hacer antes de que la luz se extinguiera. Es en estos momentos de reflexión donde se hacía más evidente la presencia de una fuerza invisible pero omnipresente, la sombra del señor feudal. El campesino no era dueño de la tierra que trabajaba, ni siquiera de su propio esfuerzo a tiempo completo. Gran parte de su semana estaba comprometida con las tierras del señor, la reserva señorial. Era un sistema de lealtades y obligaciones que pesaba tanto como el hierro de las herramientas. El diezmo, esa 10ª parte de la cosecha que debía entregarse a la iglesia, y las diversas tasas por usar el molino o el horno del señor, recordaban constantemente al aldeano que él era solo un eslabón en una cadena de poder muy superior a él. Sin embargo, esta estructura no solo era de opresión, sino también de interdependencia. El señor ofrecía una protección militar teórica frente a las bandas de saqueadores o los ejércitos en conflicto, y la comunidad, a cambio, sostenía el sistema con su sudor. Era un equilibrio precario, a menudo injusto, pero era el único orden conocido en un mundo que, de otro modo, se percibía como un caos absoluto. Es fascinante detenerse a pensar en cómo estas estructuras sociales han moldeado nuestro presente. Si este viaje por el tiempo te está ayudando a valorar la libertad y las comodidades que hoy disfrutamos, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estas historias del olvido y compartirlas con el respeto que merecen. La aldea no era solo un grupo de casas, era un organismo vivo, donde la privacidad era un concepto desconocido. Todo se sabía, todo se compartía y todo se juzgaba. Las tensiones por los límites de una parcela, por el acceso al agua del arroyo o por el comportamiento de un animal que invadía el huerto vecino eran constantes. Sin embargo, esta falta de intimidad generaba un vínculo de solidaridad que hoy nos costaría imaginar. Nadie podía sobrevivir solo. Si una familia perdía su buey o si un incendio devoraba una cabaña, la comunidad entera debía responder no por caridad, sino por una necesidad pragmática de supervivencia colectiva. Las disputas se resolvían a menudo en el tribunal señorial o ante los ancianos de la aldea, donde la palabra dada tenía un valor legal que hoy hemos sustituido por contratos y firmas. La reputación era el activo más valioso de un hombre o una mujer. Ser expulsado del círculo de confianza de la aldea equivalía a una sentencia de muerte lenta en la soledad del bosque. En este entorno, el concepto de progreso no existía. El objetivo no era mejorar para el año siguiente, sino simplemente permanecer. Mantener el legado de los antepasados, conservar la fertilidad de la tierra y asegurar que la siguiente generación tuviera un techo bajo el que resguardarse. Era una vida de una humildad profunda, despojada de ambiciones materiales, pero llena de una conexión espiritual con los ciclos de la vida y la muerte. Si te ha gustado esta inmersión histórica, no olvides darle a me gusta y compartir el video con otros apasionados de la historia. Cuéntanos en los comentarios,
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de su rutina diaria? Suscríbete a Tierras de Hierro para no perderte nuestros próximos viajes al pasado. Gracias por acompañarnos.